Muy buenos días, tengan todos ustedes. Realmente me llena de mucha satisfacción y alegría participar en estas tertulias que comenzaron en mayo del año 2011. Fue para nosotros una satisfacción introducir este tipo de actividades dentro de aquellas que corresponden a una academia de tanta historia y tradición, y que realmente se han mantenido de una forma regular a través del tiempo y que atrae la atención no solamente de los señores académicos, sino de otras personas que han venido aquí, que realmente es una labor muy fructífera que han realizado particularmente los doctores Morales Soto y el doctor Quirós. Hoy día me voy a ocupar de un tema que realmente es preocupante, que se refiere a lo que es las formas que existen de violencia en el Perú. Los datos estadísticos que voy a señalar tienen un corte a diciembre del año 2014, porque ciertamente este año está en curso y todavía no tenemos las cifras. Sin embargo, lo que quiero mencionarles para comenzar es que la lectura de la Divina Comedia de Dante Alighieri me ha inquietado para poder hacer una revisión acerca de los tipos de violencia y a lo mejor la necesidad de hacer una modificación de los tipos de violencia, porque evidentemente hay formas de violencia que siempre han existido, pero que no han sido tan intensas, tan dramáticas como las que ahora podemos ver, y hay otras que han aparecido realmente, y por eso tal vez este nombre de emergentes y reemergentes. Pero cuando hablo de Dante Alighieri, es curioso que este poema, porque es un poema, fue escrito entre el año 1300 al 1304. Y en él, cuando él relata en su visita al infierno, dirigido por su maestro Virgilio, cuando llega al séptimo círculo del infierno, se encuentra que en ese recinto que estaba custodiado por una figura mitológica que es el Minotauro, donde ahí penaban sus pecados, sus faltas, a todos los violentos. Y entonces él, luego de ver esta situación, señala de que ahí en el séptimo círculo del infierno estaban aquellos que habían violentado, habían hecho daño a otras personas. O sea, nos estaba hablando de la llamada violencia interpersonal. Nos habla de la llamada violencia a uno mismo, o sea, la que conocemos ahora como autoinfligida, donde está el suicidio, el comportamiento suicida, etc. Pero además de eso, señala que hay otras formas de violencias, entre ellas la violencia contra Dios, y se refiere a los blasfemos, a los apóstatas, a quienes probablemente no tenían la suficiente, digamos, cuidado de tener un concepto, un manejo de carácter religioso. Nos habla de la violencia contra la naturaleza. Y él ahí en realidad se refiere a los sodomitas, a los homosexuales. Y finalmente habla de la llamada violencia contra el arte. Y la violencia contra el arte se refiere a los usureros, a todos aquellos estafadores, etcétera. O sea, aquellos que hacen una violencia de carácter económico. Y eso evidentemente nos tiene que hacer reflexionar, porque y además lo que voy a hablar está un poco, no digo inspirado, sino movido
estimulado por esta apreciación de una persona de aquel tiempo. Y además me ha hecho reflexionar cómo es que Dante Alighieri concibe que el que custodiaba a este séptimo siglo era el Minotauro. Y ustedes seguramente recordarán que el Minotauro es una figura mitológica que tenía la cabeza de toro y el cuerpo de hombre. Y era concebido como lo que se llamaba la loca bestialidad. ¿Cómo es que aparece esta figura mitológica? Y eso nos hace recordar que Minos, que era el futuro rey de Creta, solicita a Poseidón, que era el dios del mar, para que lo ayudara a que la colectividad ya lo reconociera como el rey de Creta. Y entonces Poseidón le confiere esa gracia y le regala un toro blanco muy hermoso, y se lo regala para que él lo sacrifique como una prueba de agradecimiento a este favor que le había hecho para que fuera él reconocido como el rey de Creta. Pero Minos, que era el rey de Creta, no ve al toro, que era muy hermoso, y dice: no, lo voy a guardar y más bien voy a sacrificar otro toro. Y sacrifica otro toro en agradecimiento, pero Poseidón llega a saber pues que efectivamente no había sacrificado al toro blanco. Y como un castigo incita a Paisadea, que era la reina, para que tuviera un impulso muy violento para unirse al toro blanco. Y entonces se unen y nace de esta unión el Minotauro. Por eso tiene la figura pues de la cabeza de un toro. Pero el Minotauro era pues un monstruo muy violento, tanto que fue necesario que Dédalo construyera un laberinto, el laberinto de Creta, donde no podía salir por el laberinto esta bestia, pero que para que pudiera vivir tenían que sacrificar a 7 jóvenes y a 7 jovencitas porque era antropófago y necesariamente tenía que alimentarse en esta forma. Y estaba pues recluido a este sitio que les acabo de mencionar, y que posteriormente Teseo, que era hijo de Zeus y de Europa, logra ingresar al laberinto ayudado por Ariadna, que era la hija del rey de Creta, y a través de un hilo que va llevando llega hasta el Minotauro y lo mata al Minotauro. Y luego regresa con ese hilo, por ahí no se pierde en el laberinto de Creta, y así termina pues la vida del Minotauro. Es curioso que, haciendo la revisión sobre este tema, existe un monumento en la ciudad de Jerez donde hay un Minotauro sin cabeza, o sea que ha sido decapitado, que está ya muerto, y eso me hace pensar que el Minotauro para Dante era la representación de la violencia. Y una vez que es sacrificado, es muerto el Minotauro, ya ciertamente no puede existir la violencia. Pero dentro de esa concepción de Dante Alighieri, esa figura mitológica es la que justamente vigila a todos los violentos en el infierno. Bueno, luego de hacer esta introducción, quiero señalar pues que evidentemente, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, se reconoce los diferentes tipos, que se los voy a mostrar en algún momento cuando llegue el USB, que se me ha quedado en el camino, y podré mostrarles la figura en ese momento, para que puedan verla de una forma mucho más objetiva. La Organización Mundial de la Salud señala que hay
la llamada pues violencia autoinfligida, o sea, el suicidio, el pensamiento suicida, que estoy seguro que nuestro querido colega, el académico honorario doctor Alberto Perales, nos va a hablar mucho sobre esto posteriormente. Hay la interpersonal, que es en la familia, contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos. Hay la llamada también violencia colectiva. Y entonces eso coincide con esa concepción que tuvo evidentemente Dante en esa época, ¿no es cierto? Y entonces, volviendo a algunas cifras sobre la violencia, por ejemplo, la violencia autoinfligida, o sea, el suicidio en el Perú, de acuerdo a la Sociedad Peruana de Prevención del Suicidio, que existe esta sociedad, señala que en los 3 últimos años ha habido se ha podido registrar más de 300 suicidios al año, entre 305 a 330 suicidios por año. Pero aparte de eso hay que tener en cuenta evidentemente aquellas personas que tienen, las personas que intentan suicidar si no llegan a culminar, y aquellos que tienen el pensamiento suicida. Y en cuanto se refiere a la violencia en la familia, es bueno recordar que las mujeres en el Perú sufren de violencia psicológica. Sí, bueno, entonces decía yo que las mujeres en el Perú sufren de maltrato psicológico hasta en el 70%, violencia física en el 32% y violencia sexual en el 10%. El primero. El número de denuncias respecto a violaciones está entre 2.000 a 2.500 por año, de personas de 18 años para arriba, ¿no? Bueno, esto es el Minotauro, el custodio del 7º círculo del infierno, ¿no?, donde penan sus culpas los violentos que han agredido a otras personas, a sí mismo, a Dios, a la naturaleza y al arte. Y esto está entre los cantos 12º al 17º. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Violencia, donde ustedes pueden ver la autoinfligida, la interpersonal, o sea, en la familia, en la comunidad, y finalmente la colectiva, la social, política y económica. Y tal vez recordar la definición de violencia, o sea, es el uso deliberado, eso es sumamente importante, de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. O sea, existe la violencia por acción y la violencia por omisión. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque hay muchos casos que vemos de padres que sencillamente no se acuerdan de sus hijos y los tienen en una situación de abandono, no solamente material, sino sobre todo de carácter afectivo. Y esta sería una especie de considerar estas violencias que estamos viviendo actualmente, y en relación, como decía, a la concepción de Dante Alighieri de la violencia contra el arte, o sea, contra la economía, debemos considerar a la corrupción en primer lugar. Y la corrupción en nuestro país ha existido, siempre ha existido a los más altos niveles políticos, y ahora evidentemente es una situación muy frecuente. Si no, recordemos nomás la cantidad que existe de gobernadores que antes eran llamados presidentes regionales, de alcaldes, inclusive de presidentes, expresidentes, que ya sea están encarcelados o no habidos o muy cuestionados respecto a los manejos que existen. Y esto significa evidentemente una cantidad de dinero muy grande
que no se utiliza para quienes podrían realmente necesitar porque son pobres o están en una situación de extrema pobreza. Y la otra forma de violencia de carácter económica es la evasión tributaria. La evasión tributaria en el Perú significa una pérdida de 25.000 millones de soles, 80% del cual está concentrada en lo que se llama la minería y la construcción ilegales. Así que realmente son sumas sumamente importantes que no son utilizadas en bien de aquellos que más necesitan y por lo tanto tenemos que considerar que son formas de violencia. Luego tenemos todo un rubro de lo que denomino las violencias delincuenciales, o sea, efectuada pues por personas que se han dedicado al delito o ya sea en forma individual o particularmente en forma de mafias, de bandas de delincuentes, dentro de lo cual debemos destacar al narcoterrorismo. Nosotros hemos sido testigos de lo que fue esta etapa de 1980 al año 2000 acerca del terrorismo. Y ahora han quedado solamente unos remanentes. Ya felizmente la zona de Huallaga ha sido liberada, pero todavía queda la del Braem. Pero lo que pasa es que estos evidentemente son delincuentes porque están custodiando a los narcotraficantes, en primer lugar, y en segundo lugar, esclavizan inclusive a niños para que puedan, los militarizan y los ponen en situaciones de confrontación, todo lo cual evidentemente son, pues, violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, estamos ahora, todos los días se habla sobre la extorsión y se está extorsionando en las formas más violentas, ahora inclusive hasta con granadas. Y ya hace unos pocos días nos hemos podido enterar de que hay un tráfico de armas, inclusive de representantes del ejército. Se ha llegado a estas situaciones donde se extorsiona a personas que tienen alguna situación económica adecuada, pero inclusive se está extorsionando a instituciones de carácter educativo. Hay por lo menos 30 colegios que han sido extorsionados y en una forma tan violenta como son las bombas las bombas en general. Ha aparecido, que no había antes, el sicariato, o sea, el hecho de la contratación de asesinos a sueldo que por unas cantidades relativamente pequeñas le quitan la vida a cualquier persona. Muchas veces se trata, claro, eso sí, de situaciones en las cuales hay una competencia entre mafias y entre ellos también existe esta situación de el sicariato. Otra forma delincuencial es la llamada trata de personas. Y la trata de personas se refiere al hecho de obligar, ciertamente sin su consentimiento, a determinadas actividades y que particularmente en mujeres, el 75% de las personas que están en esta situación son mujeres, que son obligadas particularmente al comercio sexual. Pero a estas personas no solamente les imponen esto, sino que además las esclavizan, las amenazan de muerte y muchas veces inclusive las matan. Y también ciertamente sucede en varones que son obligados a trabajar, eso me refiero particularmente al hecho de los niños que trabajan en Madre de Dios, en la minería informal y que están pues propensos inclusive a sufrir de enfermedades por intoxicación de metales. También tenemos que tener en cuenta a aquellas personas que se han dedicado al comercio para invadir y hacer una apropiación ilícita de terrenos, o aquellos estafadores que sencillamente de la noche a la mañana le quitan una propiedad a las personas a través de una serie de
de ilícitos a través en la cual comprometen inclusive a jueces y en fin, a muchas otras personas que están en ese tipo de labor. Me voy a referir ahora a otro tipo de violencia que le llamo yo la violencia laboral. Y esto me hace recordar que hay pues sindicatos que son violentos desde hace mucho tiempo. El sindicato de la construcción es un sindicato sumamente violento. Y han llegado inclusive a haber situaciones en las cuales han aparecido pseudo sindicatos que solamente se dedican a cobrar cupos a todos aquellos que, no solamente a los constructores, sino también a aquellas personas que van a trabajar en las construcciones. Esto con el boom de la construcción se ha hecho muchísimo más más importante. Y me voy a referir también a lo que dentro de las labores que han sido en este momento realmente preocupantes, es el número de fallecidos por accidentes de tránsito. Y evidentemente existe les voy a mostrar posteriormente, evidencias que en realidad existe una negligencia por parte de las empresas y por parte de los conductores, y que explican la cantidad de gente que ha fallecido. En los últimos 10 años se ha podido registrar más de 500.000 de víctimas de accidentes de tránsito, de las cuales alrededor del 92% son heridos, que han quedado inclusive con una serie de problemas de salud, han quedado lisiados, y alrededor del 7% de ese 500.000 de personas han fallecido. Y eso evidentemente por negligencia. Y finalmente me voy a referir a lo que llamaba pues Dante la violencia contra la naturaleza, que si bien él lo dirigía hacia los homosexuales, hoy en día creo que debemos reconsiderar y más bien señalar de que este es un tipo de violencia que se ejercita a la libertad sexual, a la opción sexual y también a otras circunstancias que alteran la naturaleza y que están produciendo muerte y además violación de los derechos humanos. Me refiero al calentamiento global, me refiero a la minería ilegal, a la tala indiscriminada de los bosques, al hecho que se estén dirigiendo áreas de cultivo que deberían ser para la alimentación, a la producción de caña de azúcar y a la producción de biocombustibles. Y por lo tanto, en un mundo y en un país que existe gente que sufre de hambre, esta dirección hacia estas cosas realmente creo yo que es una lesión a los derechos humanos. Y también a los abonos orgánicos, es decir, me refiero a la producción de la harina de pescado. No nos olvidemos que entre ellas la anchoveta es un gran alimento que podría realmente, en vez de ser industrialmente utilizado para poder alimentar a nuestras poblaciones. Podemos recordar algunas de estas cosas. Me imagino que se acuerdan de los Vladivideos. Creo que se ha conmemorado como 14 años del primer. Este es el primer donde se manejaban cantidades de dinero que no eran del bolsillo del señor Montesinos, ciertamente, sino del Estado, para poder realizar actos ilícitos. Miren ustedes las cantidades de dinero que se distribuía ahí en la oficina del señor Vladimiro Montesinos. Esto se refiere pues al narcoterrorismo, cuando el camarada Artemio que estaba en la olla del
Guayaga fue finalmente detenido. Esta figura que me la ha enviado el académico doctor Raúl Morales Certo, les muestra un mapa de la extorsión en Lima y un mapa de la extorsión en el Perú, y pueden ver aquellos sitios donde hay un mayor número de casos de extorsión, por ejemplo en San Juan del Lurigancho, que es 100, en el Cercado 440, y así sucesivamente. El sicariato, este es un ejemplo de una persona que ha sido asesinada. Se han desarticulado en el año 2013 una cantidad enorme de bandas delincuenciales, particularmente en Lima, en Ucayali y en Lambayeque. Estas son figuras que se refieren a la invasión de terrenos donde evidentemente hay hasta muertos, heridos, y en fin, situaciones muy lamentables. Estos son los sindicatos. Acá es una fotografía de la República, donde señala que hay 28 falsos sindicatos de construcción que tratan de tener supremacía para poder colocar a los trabajadores en las obras de construcción. Y los accidentes de tránsito. El 24 de marzo de este año en Huarmey hubo un triple choque donde murieron 37 personas y quedaron 84 heridos. Y esta es una información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde muestra el número de víctimas desde el año 2005 hasta el 2014, y sumando llegan a más de 500.000 de víctimas, y el año 2013 particularmente hubo muchísimo más, 62.563 víctimas. De ellas, como señalé, alrededor del 7% fallecieron. Y este es un trabajo del grupo de Jorge Rey de Castro, que trabaja mucho en el tema del sueño. Y él ha hecho una serie de encuestas y ha demostrado que los conductores de ómnibus, esto es de un trabajo que hizo en Arequipa, y estas son las rutas. Esta es la ruta que es Arequipa a Lima, y vean ustedes qué sensación tenían en esta encuesta. Tenían cansancio, 70%, pestañeo, o sea, habían pestañeado, ya se estaban quedando dormidos, 40%, y cabeceo, ya estaban cabeceando en el 20%. 24% de estos conductores de esta encuesta, que aproximadamente de 166 personas que fueron encuestadas, habían tenido ya accidentes de tránsito o estuvieron a punto de tener un accidente. O sea, 24% de estos conductores. Esta es la ruta que va de Arequipa a los departamentos vecinos, donde ven eso. Esto es dentro de las provincias de Arequipa, y esto es de Arequipa a Cerro Verde. Pues son las 4 rutas, y estas son las distancias que existen. Bueno, el hecho es que a través de trabajo de Jorge Rey de Castro se ha podido demostrar que efectivamente existe una negligencia terrible por parte de las empresas y por parte de los propios conductores. La cantidad de horas, no voy a entrar en detalle, que duermen realmente es menor de lo que debería dormir y descansar, y por lo tanto tenemos estos problemas. Por eso considero que esto, que inclusive llega hasta el homicidio culposo, uno puede tipificar como el calentamiento global. Acá están los grandes emisores de gases invernadero que están trayendo como consecuencia pues inundaciones, sequías, etcétera, donde muere la gente. Y eso me dirán, pero esto
en alguna forma tiene que ver esta definición de qué es deliberado, pero por supuesto que es deliberado. Los grandes países, que son los grandes emisores de estas sustancias, saben que esto existe, se reúnen cada cierto tiempo, pero nadie hace absolutamente nada y el problema sigue para adelante. La contaminación ambiental, China es el mayor contaminante del mundo. La minería ilegal. ¿Qué hace la minería ilegal? En primer lugar, produce deforestación. Vean ustedes cómo está quedando nuestra selva en Madre de Dios. Contaminan el suelo con mercurio, contaminan con cascajo, contaminan el agua, producen problemas de salud por la contaminación con los metales, esclavizan a la gente, explotan laboral y sexualmente, inclusive a niños, incrementan la prostitución, determinan violencia con los pueblos nativos que antes vivían, que eran sus zonas de vivencia, invaden reservas ecológicas, hacen evasión tributaria y ciertamente corrompen a la gente. La tala indiscriminada de los bosques produce deforestación, pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo, aridez de estas zonas, menor fijación del anhídrido carbónico, invasión de tierras y violencia contra las culturas nativas. Y decía Dante que había también pues una violencia contra Dios. Y evidentemente nosotros a lo largo de la historia del mundo hemos vivido una serie de circunstancias en que ha habido violencia religiosa por intolerancia a la diferencia en las creencias religiosas. Recordemos a las cruzadas, recordemos a la Inquisición, que no fue tan santa, porque decían la Santa Inquisición, pero no fue tan santa. Recordemos a aquella persecución de San Bartolomé en Francia en el siglo XVI, que persiguieron a los hugonotes. Y ahora pues tenemos los ejemplos de Al Qaeda, del Estado Islámico, del Boko Haram en Nigeria, que están evidentemente en una situación. Y también habría que incluir acá a todas esas sectas religiosas, particularmente en Estados Unidos proliferaron varias sectas que los llevaban inclusive al suicidio, a la esclavización, etcétera. Y ya para entrar en el debate, porque me imagino, simplemente, ¿y por qué es que existe violencia? ¿Por qué se dice que realmente la violencia está ligada a la historia de la humanidad como si fuera una cosa innata? Y acá se ha desarrollado este modelo que se llama el modelo ecológico, que lo divide en diversos niveles: el nivel individual, el de las relaciones, el nivel de la comunidad y el nivel social. Y el nivel individual, yo para la discusión que va a venir seguramente, simplemente quiero hacer la reflexión, y no estará esta violencia casi innata relacionado al comportamiento atávico de sobrevivencia del hombre desde que fue pues procónsul o antes inclusive hasta el sapiens sapiens, es decir, que a través del tiempo tuvo que sobrevivir y en fin luchar para poder sobrevivir. Bueno, eso lo dejo a vuestra consideración. Y en el nivel social, que es lo que tal vez hay que ponerle un énfasis especial, creo yo que la explosión demográfica es un factor, la desigualdad socioeconómica, la corrupción, en nuestro país la debilidad de las instituciones tutelares, comenzando por el Poder Judicial. Y ustedes todos los días deben leer circunstancias de esta naturaleza, la propia policía, y en fin otras instituciones, las discriminaciones, el narcotráfico, los atentados contra la naturaleza y además la influencia negativa de los medios de comunicación. Yo les propongo
una nueva clasificación, haga una propuesta de una clasificación, seguirá la autoinfligida, la interpersonal, pero señalando a menores, parejas, ancianos, amistades, de la comunidad a la escolar, a la laboral y a la vecinal. Existen vecindarios que son muy peligrosos, ciertamente. Y dentro de la colectiva he agregado la delincuencial, y en la económica he señalado con mayor precisión a la corrupción y a la evasión tributaria. Y también para el debate, sencillamente, podemos hacer algo para poder por lo menos disminuir la violencia, porque resulta un mito realmente es erradicar la violencia. Habría que disminuir la tasa de natalidad, procurar la desconcentración de la población. En el Perú realmente no ha habido, por parte particularmente de los alcaldes, que no han tenido una visión urbanística, o sea, determinó una concentración terrible de la población. En Europa no se ve eso, en Alemania hay poblaciones chiquitas, no hay las grandes, hay también poblaciones, pero no tan grandes como el Perú. Lima es el tercio de la población del Perú. Una mejor distribución de la riqueza, justicia es lo que se necesita. Y debemos recordar los valores morales ancestrales, el Amazúa, el Amaqueya, Mayuya, el Aini, la Minca, el Ayo, la Mita, que fueron realmente cosas que se desarrollaron en el antiguo Perú. Educación cívica, para que se conozca la Declaración Universal de los Derechos, que se conozca, porque muchas veces no se conoce la propia Constitución de la República. Y una cosa que últimamente me ha incitado a considerar es el desarrollo incluso social mediante la música. Y esto comienza inclusive con el método Suzuki. Shinichi Suzuki era un músico que enseñó a que los niños pudieran aprender, y para él dice, en realidad para la música no se necesita talento, sino simplemente repetir y tener organización. Y él le voy a leer lo que él, antes de morir en 1998, señaló. Él dijo, la enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena música desde el día de su nacimiento y aprende a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad, disciplina y paciencia, adquiere un corazón hermoso. Esa fue la... Y acá en el Perú tenemos hasta dos movimientos en ese sentido, el que se refiere a Sinfonía por el Perú de Juan Diego Flores, y Música para transformar vidas de José Quesada Maquiavelo, que hemos tenido oportunidad de conocerlo. Bueno, con esto doy concluida mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garmendia.